¿Ya están listos? ¿Sí nos escuchan? ¿Sí? ¿Nos escuchan bien? Claro, sí. ¿Sí? Sí. Pues buenas tardes, muy contentos y agradecidos de tener este encuentro binacional con ustedes para poder platicar desde el Instituto Electoral del Estado con ustedes sobre el tema no solo del voto de los poblanos y de las poblanas residentes en el extranjero, sino además de los temas que a ustedes les interese conocer y saber sobre el proceso electoral. Voy a iniciar el programa. Les doy la bienvenida al Instituto Electoral del Estado. Presento a mis colegas que me acompañan en la mesa, a la consejera Claudia Barbosa Rodríguez, al consejero José Luis Martínez López, me acompaña también Max Corrales Jiménez, Isaac Ortega y Gustavo Díaz Carreño de Fuerza Joven, y su servidora, soy la consejera Luz Alejandra Gutiérrez Jaramillo. Entonces, la idea de esta comunicación, de esta plática es esa, ¿no? Que ustedes platiquemos con ustedes sobre el tema del voto de las poblanas y los poblanos residentes en el extranjero y de las dudas que ustedes pudieran tener. Si gustan, les cedo el micrófono para que ustedes se presenten y ya después damos inicio con lo demás que tenemos en el programa. Hola, ¿qué tal? Pues buenas tardes o buenas noches a todos. Mi nombre es Iván Fontana, alcalde para el estado de Nueva York, y me gustaría también que mis compañeros que están aquí presentes conmigo se presentaran cada uno de ellos. Bueno, mucho gusto. Yo soy Brenda Ortega, yo estudio Relaciones Internacionales acá y soy oriunda del estado de Puebla. Hola, buenas tardes, mi nombre es Alicia Morales, estudié contabilidad y ahora vengo la primera vez con ustedes para poder aprender más sobre este tema. Hola, mi nombre es Armando Bencur y estoy actualmente en Administración de Empresas. ¿De dónde son? Yo soy de Timara. Gracias. Hola, mi nombre es Daniela Escoto, nací en la Ciudad de México y aquí estoy estudiando negocios internacionales. Mi nombre es Dayana Segura, soy del estado de Puebla, pero radico acá y estoy estudiando relaciones Hola, mi nombre es Luis Montiel, soy originaria de Puebla, estudié administración de empresas y trabajo administrando la empresa de mi papá en Passaic, New Jersey. Buenas tardes, mi nombre es Manis Zúñiga, soy oriundo de la Ciudad de México, papá de Puebla, mamá de Veracruz, actualmente presidente de la Cámara de Comercio México-Americana de Nueva Jersey. Estamos muy contentos por este ejercicio, estamos aquí para ayudar. Nos falta alguien, ¿no? ¿No? Sí. Solo nos falta una persona. Me llamo Kevin.
Ok. De verdad, todas las introducciones, quisiera darles las gracias a todos que están con ustedes en el panel y gracias por tomar parte de su tiempo, de su tan apretada agenda para poder platicar con una generación de jóvenes que están de este lado de la frontera, pero que también están muy interesados en el proceso electoral mexicano. Muchas gracias, Martín. Bueno, le cedo la voz a Max Corrales para que también les dé la bienvenida a este encuentro binacional con ustedes. Muy buena tarde tengan todos ustedes aquí en Puebla y allá en Nueva York. Primero que nada, nos es muy grato y creo que hablo por toda la mesa el poder apreciar su interés y su disposición para participar en eventos importantes como este encuentro binacional organizado entre el Instituto Electoral del Estado y Fuerza Joven, organización adherente o adscrita a Fuerza Migrante. Lo anterior en base al convenio de colaboración que tenemos firmado con este instituto, gracias a su Consejo General, representado por su consejero presidente, el maestro Jacinto Herrera Serrayonga. Mucho nos honra poder servir, ayudar y colaborar con nuestros paisanos radicados en Estados Unidos, en este caso en las zonas de Nueva York, de Nueva Jersey y con los miembros del American Chamber of New York. Esperamos que este ejercicio sea útil para el fortalecimiento tanto de México como de Puebla y particularmente en la promoción y defensa de los derechos políticos de nuestros poblanos residentes en la región noreste de los Estados Unidos. La participación de los jóvenes mexicanos tanto allá como acá es muy importante en este proceso electoral si nos atenemos a que somos 26.5 millones aproximadamente de jóvenes con capacidad de votar, jóvenes en un rango de edad entre 18 a 29 años de edad y representamos el 35% del padrón electoral, por lo que muy fácilmente podemos definir la elección y culminar la elección a los cargos que nos atañen a nosotros como ciudadanos mexicanos. Nosotros los jóvenes somos quienes en muy poco tiempo también estaremos ocupando los cargos públicos y privados en ambos lados de la frontera. Es por eso que debemos construir el andamiaje que nos permita construir el país que tanto deseamos y que tanto merecemos. Les convocamos, hermanos y hermanas de Estados Unidos, a hacer un ejemplo con el compromiso de la lucha cívica para beneficio de todos nosotros. Hoy más que nunca, ustedes y nosotros debemos mantenernos unidos y sernos solidarios ante las acechanzas que ustedes sufren en los Estados Unidos y los graves problemas que nosotros también enfrentamos en México. Hay muchas más cosas uniéndonos que separándolos. Los necios siempre van a construir muros, pero los sabios puentes. Es por ello que ahora los exhortamos a mantener este valioso enlace que hoy nos une en beneficio de nuestra nación y de nuestro Estado. Muchas gracias. Gracias, Max. Pues vamos a iniciar con la dinámica de las preguntas que ustedes tengan sobre el proceso electoral, sobre el voto de los poblanos y las poblanas residentes en el extranjero. Entonces, si gustan empezar con sus preguntas y nosotros, la consejera Claudia, el consejero José Luis y su servidora, para darles respuesta a las dudas o inquietudes que ustedes tengan. Bueno, sí, primero que nada, no sé si alguno de mis compañeros quisiera comenzar a hacer preguntas. Bueno, yo me presento desde Ortega y a mí lo que me preocupa mucho es la cuestión de representación, porque dentro de las opciones que tenemos yo no veo como tienes que me represente a mí como migrante o nada. Entonces a mí eso me salta mucho y quisiera saber cuáles son sus iniciativas para resolver este problema. Le cedo la voz a la consejera Claudia para que le dé respuesta a tu pregunta. Bueno, muy buenas tardes. Nuevamente refrendo a nombre de mis compañeros el agradecimiento a Fuerza Migrante y a ustedes, chicos, que están tan interesados para participar en este proceso electoral y de manera tan activa. En relación a la representación, no existe en un marco normativo, es decir, no hay ley en México que permita a nivel federal que ustedes tengan una representación a través de una diputación, una senaduría. Algunos estados han hecho un intento, como el caso de Chiapas, en donde se ha planteado la posibilidad de que haya un diputado migrante, pero tampoco fue una figura que creo que haya resultado muy exitosa, porque se utilizó para una manera que creo que no
no venía a satisfacer los intereses realmente de los chiapanecos que residen en el extranjero. Lo que sí les puedo comentar es que recientemente el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación avaló la candidatura de un candidato de representación proporcional a senador que es mexicano por nacimiento, pero que había adoptado la nacionalidad canadiense. Es decir, se fue a vivir a Canadá, se naturalizó canadiense, y aunque presuntamente en la Constitución está prohibido que un ciudadano mexicano que no sea mexicano por nacimiento o que haya aceptado una residencia en el extranjero pueda participar con ese cargo de senador, hoy sabemos que el tribunal ya abrió la posibilidad. Eso para ustedes es muy importante, porque se empiezan a abrir los caminos para que se pueda incluir, o a través de los criterios de los propios tribunales, que ustedes puedan participar como diputados o como senadores. En su caso, en la próxima elección federal, en donde se pueda llegar a elegir este tipo de cargos, ya sin tener que renunciar a su ciudadanía, a su nacionalidad norteamericana en este caso, ¿no? Entonces se empieza a abrir a fuerza de criterios de los tribunales, como ha sido siempre en la materia electoral en México. En los grandes temas los legisladores siempre tienen pues mucha reticencia, no quieren comprometerse, pero los tribunales en su mayoría lo hacen y logran este tipo de criterios. Entonces yo los invito a que no dejen de participar hoy, que tienen la posibilidad de hacerlo a través del voto, a través del primer ejercicio que en Puebla estamos llevando a cabo para que puedan elegir al próximo gobernador o gobernadora en el estado, que no dejen de participar y que también sigan presentando estas propuestas para que este tipo de candidaturas se puedan aprobar también en los estados, y ustedes como poblanos residentes en el extranjero puedan tener una representación en el Congreso del Estado. Es lo que podría comentarles. Gracias, consejero. Acabo de mencionar también que hay alrededor de 26.5 millones de jóvenes que pueden votar. Lo que me gustaría saber a mí, en realidad, es qué tipo de esfuerzos están haciendo las autoridades electorales para estimular o fomentar el voto de los jóvenes, ya que va a ser un factor determinante en estas próximas elecciones. Gracias. Primero, con el gusto de saludarlas a todas y a todos por allá y por acá, agradecer la invitación que nos hacen para poder participar. En primer lugar, abonando un poquito a lo que comentaba la consejera Claudia Barbosa. Efectivamente, en el ámbito de la legislación mexicana, existen muy pocos estados en la República que contemplan la figura del diputado migrante, pero me parece que estos ejercicios abonan a que tanto las autoridades electorales como las diversas organizaciones de la sociedad civil, como lo es Fuerza Joven a través de Fuerza Migrante, puedan tomar en cuenta estas inquietudes de todos y de todas por allá, con la intención de en el futuro, ahí hablo para dentro de 3 años, poder contar en su mayoría con la figura de la Diputación Migrante. Ahorita me salta a la vista esta inquietud que nos manifiestan, y hay una nota del 8 de mayo de este año que establece que en el Congreso de la Unión una fuerza política ha presentado ya una iniciativa para crear la Diputación Migrante en el ámbito federal, es decir, que todos los connacionales mexicanos que residan en el extranjero, ¿verdad?, puedan designar a una persona que pueda ser postulada a diputado federal. Será interesante establecer y conocer cómo se pretende armonizar esta figura, porque evidentemente existe una gran dispersión de los ciudadanos mexicanos residentes en el extranjero, y en ese sentido un primer análisis que nosotros tenemos que hacer es lo que ya se acaba de comentar: cuál es el interés que tienen los jóvenes de acá y los jóvenes de allá en querer participar en el ámbito de la toma de las decisiones políticas de nuestro país. Nosotros como autoridades electorales tenemos que incentivar esa participación ciudadana. Desafortunadamente en estos momentos los jóvenes, ¿verdad?, y los jóvenes de esta época, los famosos millennials, son los que más interés han demostrado en participar. Digo desafortunadamente porque la intención, esa manifestación de participación, solamente lo vemos reflejado
en el ámbito de las redes sociales. Ahí, si ustedes consultan, encontrarán muchísimas manifestaciones en favor y en contra de las elecciones. Sin embargo, un compromiso que nosotros hemos adquirido es precisamente acercarnos a todos los jóvenes para escuchar sus inquietudes y compaginar estas nuevas formas de participación y poder materializarlas en ejercicios democráticos que puedan generar esa inquietud de participación. ¿Qué hemos hecho? Bueno, en las diferentes universidades que hay aquí en el estado de Puebla, las consejeras y los consejeros que estamos de este lado, hemos organizado diversos ejercicios de votación. Hemos generado simulacros de lo que sucede en una elección, simulacros con boletas electorales, con urnas, con las diferentes formas de votar, y la intención de estos simulacros es que en algún momento en la vida institucional de esta organización, pues esos simulacros se puedan llevar a cabo allá con todos y con todas ustedes, para efectos de que también conozcan cómo funciona la organización de las elecciones aquí en nuestro país, y puedan tener un mayor acercamiento con esta forma democrática que estamos viviendo. Pero bueno, les repito, estos ejercicios son muy interesantes porque nos permiten tomar de viva voz las inquietudes de todos por allá y generar estos canales de comunicación y estas acciones que se materialicen en ejercicios concretos para, les repito, en un futuro no muy lejano, de aquí a 3 años, que es cuando volverá a haber elecciones en nuestro país, podamos ya estar hablando de esa representación que tanto se ha exigido por parte de los connacionales que residen en el extranjero. No sé si con esto respondo parcialmente tu pregunta. Bueno, de hecho sí, pero también tenemos algunas otras preguntas que nos gustaría hacer también en este momento. No sé si alguna de ustedes quiere hacer la siguiente pregunta. O alguien de la pregunta. Buenas tardes. La población mexicana en general, jóvenes, no jóvenes, tiene mucho interés en estas elecciones. Lamentablemente, con las tablas que pusieron como mecanismo, algunos con mucho, la mayoría de los mexicanos se pudieron registrar para hacer su voto. La pregunta para ustedes, el interés de aquí es mucho. Lamentablemente no se va a poder votar en estas elecciones. La de la frontera, hay interés en que nosotros empezamos el voto, y si lo hay, ¿por qué no se ejerce presión desde allá para que se pueda ejercer el voto? Sí, mira, en esta primera, pues será la primera ocasión en la que ustedes, en el caso de Puebla, podrán votar para elegir a su gobernador o a su gobernadora. Nosotros, cuando tuvimos la oportunidad de estar en Nueva York en el encuentro con ciudadanas y ciudadanos residentes en el extranjero, mexicanos y mexicanas, nos dimos cuenta de muchas cuestiones que creo que este primer ejercicio, en nuestro caso, nos permite poner atención en varios temas. Un tema es que la información a muchos de ustedes les llegó a destiempo, o sea, no estaban enterados, no sabían cómo podían participar, es decir, si su credencial de elector, si tienen su credencial de elector, si podían sacar su credencial de elector en el consulado, o sea, las maneras que tenían para obtener su credencial de elector y poder participar en esta elección. Entonces, toda esa información les llegó a destiempo a muchos. Hay quienes iban a poder participar, a quienes ya les llegó su paquete electoral postal, quienes ya tienen su sobrevoto, quienes van a poder participar, pero sí hay muchos ciudadanos y ciudadanos que residen en el extranjero que esta información la recibieron a destiempo. Entonces creo que ese es un tema que nos queda a nosotros de trabajo como institución, porque en sí quien llevó el peso de esta campaña, como quien dice, de información, fue el Instituto Nacional Electoral. Nosotros solamente nos subimos a esa campaña, pero en sí el tema, ¿pero por qué solo nos subimos a esa campaña? Porque me pueden decir, bueno, el Instituto Electoral de la Ciudad de México, entiendo que tuvo varias reuniones con grupos migrantes en distintas partes de Estados Unidos, en otros países, ¿no? ¿Por qué nosotros no? Bueno, porque nosotros como institución, el presupuesto que se designa o que se designó para estas funciones, pues no alcanzaba para que nosotros pudiéramos hacer esa difusión que hizo, por ejemplo, el Instituto Electoral de la Ciudad de México. Pero todas esas tareas que nosotros vimos, ¿no? Como este tema, que la información a ustedes les llegó después, a destiempo, son temas que nosotros nos quedamos con esa preocupación.
y que nosotros hemos insistido y que este encuentro pues es un buen camino y el convenio de colaboración que ya hay con Fuerza Migrante nos va a ayudar para nosotros poder acercarnos no solamente en este proceso electoral, sino ir sensibilizándolos a ustedes para que participen, para que saquen su credencial de elector y irles explicando, por ejemplo, quienes ya tienen su sobre postal, cómo pueden votar, por qué aparece una candidata o un candidato más de una vez, cuáles son las propuestas, dónde ustedes se pueden informar. Ustedes pueden entrar a la página del Instituto Electoral del Estado, que es www.iepuebla.org.mx, para que ustedes vayan checando cuáles son las actividades, ¿no? Quiénes son los candidatos, puedan checar ustedes las plataformas políticas de los partidos políticos, conozcan si los candidatos y las candidatas tienen propuestas para ustedes, para los migrantes. Entonces, toda esta parte, creo que esta elección para nosotros como institución nos deja este ejercicio que su gran mayoría, que el Instituto Nacional Electoral fue quien hizo esta promoción y difusión. Entonces, a nosotros nos queda esa tarea de trabajar para tener este acercamiento con ustedes y que conozcan ustedes esta parte, ¿no? Que yo creo que sí, en ese sentido, pues nosotros nos quedamos cortos por esta parte de que el presupuesto para nosotros en cuestión de difusión es menor en el tema del voto de los poblanos y las poblanas residentes en el extranjero. Otro tema es que es la primera vez que se va a llevar a cabo, entonces son como varias cuestiones, pero bueno, las vamos a tomar en cuenta porque sabemos la importancia que tiene que ustedes como poblanas y poblanos pues participen en la vida democrática del Estado de Puebla. Hablando de los votos de los poblanos y de las poblanas que radican en el extranjero, ¿ustedes de pura casualidad tienen algún tipo de registro de cuántos votantes poblanos se registraron para votar en estas elecciones? Sí, en el caso de... le paso el micrófono. Sí, en el caso de para esta elección, o sea, para esta elección son 10.000, o sea, poblanos y poblanas que van a poder votar son 10.811 que van a votar desde el extranjero. La mayoría son residentes en Estados Unidos y la mayoría están en Nueva York, después en Los Ángeles y después en Chicago. De poblanas y poblanos. O sea, hay en otros países, hay en España, en Canadá, en Inglaterra, entonces, pero ese es el número de poblanas y poblanos, o sea, de votos. ¿De dónde vienen? Ese dato no lo tenemos, pero sí sabemos cuántos poblanas y poblanos podrán votar, que son 10.811. Sí, dentro de la frontera hay mucho interés participar en las próximas elecciones para presidente y para gobernadores, para diputados, etcétera. Una de las barreras que nos encontramos fue la credencialización. Había que sacar primero la credencial, había que activarla y después había que registrarse para votar. ¿Hay algún tipo de mecanismo que se pueda utilizar en el futuro para que se haga posible el voto electrónico o votar con el pasaporte desde el exterior? A ver. Bueno, en las diferentes formas o mecanismos que una ciudadana y un ciudadano mexicano residente en el exterior tiene para emitir su voto son tres. Es el voto consular, el voto electrónico y el voto a través del sobrepostal. En este caso, en la elección del 2018 fue decisión de la Autoridad Nacional del INE solamente implementar el voto a través del sobrepostal, determinar que solamente las ciudadanas y los ciudadanos que, como ya bien lo mencionaste, hicieran todo este trámite de la credencialización, de la activación de la propia credencial y de la solicitud y de la manifestación de la intención de votar, son los que iban a recibir la boleta electoral, pues generó esta especie de inconformidad por parte de todos los ciudadanos residentes en el extranjero. El voto electrónico me parece que será también analizado de forma integral por todas las autoridades electorales en el país para conocer si en un futuro se puede implementar. Y el voto consular me parece que es también interesante explorar este mecanismo. Sin embargo, en aquel momento cuando se toma la decisión, se estableció que el tema de que el ciudadano o la ciudadana mexicana residente en el extranjero
acudiese a los consulados de México en las diferentes partes del mundo, generaría un gasto excesivo de recursos, porque hay países en el mundo en donde solamente existen un número limitado de ciudadanos, ¿no? Habrá países en donde hay 3 o 4, y que generar o darle la oportunidad de esta situación a través del voto consular pues era mucho más caro que hacerlo a través del sobre postal, ¿verdad? Entonces sí hay otros 2 mecanismos además del que se está implementando en este proceso electoral, pero repito, será una tarea pendiente de todas las autoridades poderlas implementar en un futuro. De nuestra parte creo que sería bastante útil el voto electrónico. El voto consular es viable, pero, o sea, desde mi punto de vista, probablemente no tengo toda la información, creo que el voto por medio del correo postal sale un poco caro, y el voto electrónico bajaría los costos de operaciones para emitir un voto para la gente que vive en el extranjero. ¿Alguna otra pregunta? Era en realidad más un comentario que una pregunta. Creo que el voto electrónico eliminaría muchos de los costos de operaciones para emitir el voto vía correo postal. Sí, bueno, referirles que la reticencia o la negativa por parte de algunas fuerzas políticas para llevar a cabo esto tiene su raíz fundamentalmente en la desconfianza que se ha tenido en los procesos electorales en México el siglo pasado. Es decir, ustedes seguramente habrán escuchado a lo mejor de sus padres o de sus abuelos que México vivió durante muchos años, más de 70 años, bajo un régimen de un solo partido hegemónico, donde se decía que había elecciones, pero la realidad es que no eran procesos electorales como los que tenemos hoy día. Es decir, después de la década de los 70, ya los 80 y principios de los 90, que se empiezan a dar este tipo de procesos electorales en donde ya hay instituciones electorales, o sea, ya no lleva la elección la Secretaría de Gobernación, sino lo hacen organismos electorales autónomos. Entonces, se ha ido caminando poco a poco en estos procesos electorales y se ha logrado en algunos estados, como estados del norte, como en Chihuahua, implementar la urna electrónica, que evidentemente, como refieren, pues sí, es mucho más barata y también es mucho más segura, pero despierta cierta duda, sobre todo en las fuerzas políticas, porque no se llega a entender la posibilidad de que no haya un fraude a pesar de que fuera un tema electrónico. Siempre hay temas de ese tipo y que lo hacen con la única finalidad pues de prevenir que a lo mejor no ganan, ¿no? Porque nos hace falta también que nuestras fuerzas políticas reconozcan el triunfo del que gana, llámese como se llame. Estamos en ese camino, estamos en ese tema y hemos logrado un gran avance al poder tener alternancia en los diferentes cargos. Ustedes saben que ya hemos tenido presidente de la República de diferentes fuerzas políticas, ya hemos tenido gobernadores también de varias fuerzas políticas, senadores, diputados, pero ha sido un camino un poco tortuoso, sí, más de 30 años, pero lo hemos ido logrando. Yo creo que, como les refirió el consejero José Luis Martínez, me parece que en un futuro no muy lejano, y derivado de que hay una gran disgusto por parte de la ciudadanía por el costo de las elecciones en general, no por el sobrevoto, sino por lo que nos cuestan las boletas. Nuestras boletas son documentos de alta seguridad, tienen 10 candados de seguridad actualmente que nos representa un gran costo mandar imprimir. Se imprimen en empresas especializadas con grandes medidas de seguridad y eso genera que una elección se encarezca muchísimo. Entonces, el voto electrónico también resolvería no solamente el costo en relación a los mexicanos y mexicanas residentes en el extranjero, sino también para nosotros como residentes en el país. Eliminaría una gran carga económica si se pudieran establecer este tipo de ejercicios. Por eso creo que en un futuro próximo, quizás si no es en 3 años, quizás para la próxima elección presidencial, sí ya se hagan ejercicios mucho más en forma respecto a esta posibilidad, sobre todo que sí se ha aprobado, como les digo, en algunos estados y los resultados han sido exitosos. El tema es seguirlo permeando poco a poco para que vaya quedando la certeza en la ciudadanía de que los sistemas electrónicos también son muy seguros, que no necesitamos un papel con 11 candados de seguridad para estar tranquilos
y saber que el voto de cada ciudadano dentro y fuera del país, mientras sean mexicanos o mexicanas, va a contar y se va a contar bien. Ese sería el tema. No sé si haya más preguntas. No, muchas gracias por elaborar un poco acerca de la posibilidad del voto electrónico. Mencionaste anteriormente algo acerca de la desconfianza de los votantes, de que si su voto va a contar o si las elecciones van a ser elecciones limpias. Dentro de la frontera nosotros en realidad no tenemos la facilidad de estar al tanto de las elecciones como ustedes en México, así que nos gustaría saber qué es lo que están haciendo las autoridades electorales para asegurarse que el voto de los mexicanos en el extranjero realmente cuente en estas elecciones. Bueno, en ese sentido quiero comentarles que desde el momento en que ustedes adquirieron o dieron de alta ya su credencial y fue remitido su sobrevoto, en el paquete ustedes llevan ya boletas con estas características que les refiero. Es decir, van impresas en papel seguridad, en papel que tiene, como les comentaba, 10 candados. ¿Qué son esos candados? Tienen sellos de agua, tienen signos que solamente se pueden ver a través de lámparas de luz negra, a través de lo que nosotros denominamos como micas, pero son en realidad lupas, que contraluz se puede ver. Es decir, si ustedes pueden llegar, tienen su sobrevoto, su paquete, podrían llegar y ver que la boleta no es un papel bond, no es un papel cualquiera, está elaborado específica y exclusivamente para hacer las veces de una boleta. Eso les da la tranquilidad de que al momento en que ustedes introducen su voto, es decir, de la boleta se convierte en un voto porque ya cruzan la opción que ustedes consideren que es la que quieren que los represente, lo meten en el sobre y lo devuelven a las oficinas centrales, a unas bodegas especiales que se contrataron por parte del Instituto Nacional Electoral, en donde están debidamente resguardadas por seguridad pública, es decir, llegan a través de la empresa, que me parece que fue UPS la que contrató el Instituto Nacional Electoral, llegan a la Ciudad de México, ahí se concentran los votos de todos los mexicanos y mexicanas residentes en el extranjero, es decir, no van a venir a los estados, los votos se concentran en la Ciudad de México y hoy todos los sobres voto que han llegado están resguardados por el Ejército Mexicano, por seguridad pública. El día de la jornada electoral, esos sobres votos serán trasladados a donde van a ser contados por ciudadanos como ustedes, como nosotros, que han sido seleccionados aleatoriamente y que han sido debidamente capacitados para que puedan contar voto por voto de acuerdo a la elección de que se trate. Es decir, se va a instalar una mesa para la elección de presidente, pero también habrá mesas para elecciones de los gobernadores, porque ustedes saben, y de senadores, ustedes saben que no van a poder elegir, en el caso de Puebla, más que al gobernador o gobernadora, no van a poder elegir diputados ni presidentes municipales o planillas para ayuntamientos. Entonces, estas personas se van a dar a la tarea de extraer del sobrevoto cada uno de estos votos y los van a escrutar. ¿Qué quiere decir eso? Los van a separar de acuerdo a la preferencia que cada ciudadano haya tenido y luego los van a contar y los resultados los van a sentar en un acta que va a estar debidamente firmada por los ciudadanos y en presencia de los partidos políticos, porque tenemos que destacarlo, en todo este ejercicio siempre están presentes los representantes de todos y cada uno de los partidos políticos. En ese momento que se termine de asentar, nos van a hacer la remisión del acta aquí al Consejo General del Instituto Electoral del Estado para la elección de gobernador o gobernadora, y nosotros tenemos la obligación de subirla, esa acta, al un sistema que le llamamos Programa de Resultados Electorales Preliminares. Nosotros lo denominamos siempre como PREP. ¿Qué es el PREP? En el PREP se capturan, literalmente se escanea cada acta de cada casilla y ustedes van a ver los resultados de cada casilla en ese sistema. Entonces esta acta también se va a tener que capturar, se va a tener que escanear y ustedes vía internet van a poder revisar esa acta y los resultados que estén cargados como voto de los poblanos residentes en el extranjero. Incluso va a existir en el PREP un rubro específico donde ustedes sabrán cuántos poblanos de los 10.811 que nos refería la consejera, cuántos realmente devolvieron su sobrevoto, cuántos se recibieron y por quién votaron.
Ahí ya van a saber, digamos, en el extranjero, quién fue, cuántos votaron y por quién votaron. Lo van a poder saber unas horas después de que arranca este programa de resultados electorales preliminares. Nosotros normalmente lo arrancamos a las 8 de la noche del día de la jornada, pero en lo que van llegando las actas, y derivado de que hoy tenemos 6 elecciones simultáneas en Puebla, es decir, vamos a elegir a 6 diferentes autoridades, pues vamos a tener más o menos un resultado a medianoche, ¿no?, donde ya se podrá ver, y quizás es probable que el acta de los poblanos y poblanas residentes en el extranjero ya esté cargada en ese momento. Entonces yo los invito para que puedan consultarlo y estar tranquilos, porque sus votos están llegando a través de una empresa contratada, pero son resguardados inmediatamente que llegan a la Ciudad de México y se trasladan a la autoridad electoral, que eso es muy importante. Y el material del que están hechas las boletas también les da la garantía de que si algún ciudadano que reside en el extranjero pretende poner 4 o 5 votos, bueno, pues evidentemente no van a ser contabilizados de esa manera. ¿Por qué? Porque nosotros sabremos con esas medidas de seguridad que esas boletas pues son a lo mejor una fotocopia o alguna cuestión así. No es fácil falsificar una boleta en México. De hecho, se habla de medidas de seguridad mayores a las de $1. Entonces, se tiene la manera de saber si un voto es verídico o no, tomando en cuenta estas medidas de seguridad. Y la posibilidad de que no haya una manipulación por parte de cualquier empresa o que venga por correo normal, pues también da una gran garantía a ustedes, porque viene específicamente dirigido a un lugar y de ese lugar nadie los puede sacar, nadie los puede manipular, porque es hasta el día de la jornada electoral que ciudadanos en presencia de partidos políticos abren los sobres y los van extrayendo uno por uno. Entonces me parece que el sistema que en este momento implementó el Instituto Nacional Electoral les brinda todas las garantías para que podamos nosotros garantizar también que los votos de los poblanos y las poblanas van a contar uno por uno. ¿Todo está bien? ¿Sí? Bueno, ¿no? ¿Todo bien? Bueno, al parecer no tenemos más preguntas de este lado, así que me gustaría agradecer el espacio a nombre de Fuerza Migrante y darles las gracias por brindarnos toda la información que nos acabas de dar, y esperemos que las elecciones de este próximo 1 de julio se lleven de una manera en paz, limpia, y que gane los candidatos que obtengan el mayor número de votos de la gente que votó. Pues sí, nosotros, ¿sí me oye? No. Sí. Pues efectivamente nosotros como institución trabajamos para que eso así sea. Tenemos una obligación legal de cuidar y respetar el voto de las y los ciudadanos, y decirles que nosotros estamos trabajando para poder llevar estos simulacros de cómo se hacen las elecciones, cómo se contabilizan los votos, cómo es el día de la jornada electoral, qué sucede en una casilla, para que ustedes tengan una idea más clara cómo se hace, ¿no? Cómo son quienes cuentan los votos, pues son ciudadanas y ciudadanos de a pie, son vecinas, vecinos. Entonces ese ejercicio es muy interesante porque ustedes así se dan cuenta cómo se lleva a cabo el día de la jornada del cómputo, cómo se cuentan los votos. Entonces estamos trabajando en realizar ese simulacro para llevárselos a ustedes y que ustedes vean de cerca cómo sucede y tengan esa confianza y esa tranquilidad de quiénes cuentan sus votos, porque además el día de la jornada electoral, bueno, aparecen, se termina, se computa a las 6 de la tarde, cierra la casilla, se empieza el escrutinio y el cómputo. Una vez que se termina, afuera de la casilla se pone un cartel donde se ponen los resultados, y los paquetes electorales, que son los votos, se llevan a los consejos municipales o distritales, en el caso del Instituto Electoral del Estado, y en los consejos distritales del Instituto Nacional Electoral, para que el día miércoles se haga el cómputo oficial. Es decir, el día miércoles se van a hacer los cómputos oficiales de las 6 elecciones en las que vamos a participar este 1 de julio, y ahí se van a dar los resultados.
como dice la consejera Claudia, es muy importante que ustedes, si tienen este interés, sigan el día de la jornada electoral el programa de resultados preliminares, electorales preliminares, que es el PREP. Ahí van ustedes a poder ir viendo cómo va fluyendo la votación y van a ir viendo, en el caso específico de los votos de las poblanas y los poblanos residentes en el extranjero, cómo van a ir, se va a ir generando esta información. Entonces es muy importante que ustedes lo sepan, que estos votos que ustedes participaron, algunos de ustedes tiene su sobre postal voto. No. ¿Sí? ¿Ya lo devolvieron? Ya lo enviaron. Muy bien. Bueno, entonces, va a tocar todo este procedimiento que comentaba la consejera Claudia. Va a llegar una institución, una universidad prestigiosa que es el TEC de Monterrey. Ahí se va a llevar a cabo el cómputo y ahí se llama mesa de escrutinio y cómputo única, porque ahí se van a contar esos votos de las poblanas, de los poblanos y de todos los mexicanos y mexicanas residentes en el extranjero. Entonces, sí es muy importante que ustedes se involucren el día de la jornada electoral y entren a la página del instituto, puedan checar el programa de resultados preliminares para que estén informados de qué está sucediendo en el estado y cómo va la votación. Entonces, bueno, ¿ya no hay ninguna pregunta de su lado? Bueno, ya, como no hay ya ninguna pregunta, pues vamos a ir concluyendo. Le pediría yo a Isaac si nos puede dar unas palabras, por favor. ¿Qué tal? Buenas noches. Para finalizar, por parte de Fuerza Joven, queremos celebrar los espacios de comunicación que se han proporcionado hoy entre el Instituto Electoral del Estado de Puebla con la comunidad de migrantes radicados en la región noreste de los Estados Unidos. Agradezco y respeto el compromiso de nuestros consejeros electorales por coadyuvar a la participación de nuestros poblanos en la toma de decisiones de nuestra nación. Por parte de Fuerza Joven, resulta natural que nuestro interés de participar en la vida democrática y el desarrollo de nuestra sociedad sea con los jóvenes, en ambos lados de la frontera. Admiramos su disposición al participar en este importante conversatorio de cara al presente proceso electoral. Esto es una prueba fehaciente de la mexicanidad que sentimos como ciudadanos en ambos lados de la frontera. En base a ello, aprovechemos ese sentimiento que el día de hoy nos une. Como decía Jacques Rousseau, el derecho del voto es un derecho que nadie ni nada nos puede quitar a los ciudadanos. Hagamos válido nuestro derecho a sufragar este 1 de julio, como el primero de muchos pasos que debemos dar para alcanzar el México con el que tanto soñamos. El proceso de cambio a un México nuevo no acaba solo en el voto. La democracia nunca descansa y es en base a ello que nosotros, junto con ustedes, tampoco debemos hacerlo. Gracias. Gracias, Isaac. Bueno, le pediría a Gustavo Díaz, también coordinador y asesor general de Fuerza Joven, que les dirija unas palabras. Muy buenas noches a todos los presentes. Para nosotros los integrantes de Fuerza Joven es un honor haber podido concluir de manera satisfactoria la realización de este evento, que esperamos haya podido de resolver las dudas de cara a este proceso electoral. Fue muy grato de igual manera haber tenido este primer contacto con ustedes, ya que cada vez estamos más cerca del 1 de julio, que es el proceso electoral, que vamos a ver quiénes son nuestros representantes tanto a nivel local como nacional. Ojalá las respuestas que hayan dado nuestros consejeros abonen a su conocimiento en el presente proceso electoral y esto a su vez enriquezca y defina su idea de por quién deciden votar. Tanto nosotros en territorio nacional como ustedes en la Unión Americana seremos en muy poco tiempo los principales actores dentro del relevo generacional en la vida pública y en la vida democrática de nuestro Estado y de nuestra nación. Queremos dar el ejemplo junto con todos los demás jóvenes que quieren poner y construyamos, como bien se dijo, un puente de comunicación entre todos nuestros hermanos migrantes. Tanto Fuerza Migrante como Fuerza Joven estamos comprometidos a aprovechar y potencializar los medios para estar en comunicación, todo ello en pro de un México unificado en ambos lados de la frontera. Gracias, Gustavo. Le pediría ya, para cerrar, a la consejera Claudia y al consejero José Luis que les manden un mensaje final a ustedes, agradeciéndoles sobre todo el que hayan estado en comunicación con nosotros, agradeciendo a Fuerza Joven
a Max Corrales, que estén con nosotros, que podamos tener esta comunicación y que espero que sea el inicio de muchos enlaces, de tener una comunicación, de entablar un diálogo con ustedes para de verdad funcionar también a ustedes como una institución electoral que les pueda brindar información, la información que ustedes requieren. Le pido a la consejera Claudia, por favor. Gracias. Por supuesto que para mí es un gran honor haber podido estar en contacto con ustedes. Refrendo mi compromiso de darle seguimiento a los temas que les inquietan, como es el tema legislativo, para que puedan ustedes tener una representación. Me parece que debe haber una propuesta por parte de los propios institutos electorales para también empujar esta propuesta suscrita por jóvenes como ustedes, pero también me parece muy importante que nos sigan a través de las redes sociales al Instituto Electoral del Estado para que sepan todas las actividades que tenemos, a los propios consejeros que tenemos también nuestras cuentas, porque lo importante al finalizar este ejercicio, que ya no falta mucho para hacerlo, creo que es importante establecer puntos muy especiales sobre una agenda para ir teniendo este tipo de contacto, que no se pierda porque concluye el proceso electoral, sino que sea un compromiso para continuar en esta comunicación, y en esta agenda se vayan estableciendo metas a corto y largo plazo, para que al irse cumpliendo se pueda ver la eficacia, primero que ustedes nos ayuden a evaluar la eficacia de este procedimiento del sobrevoto, qué fue lo que se les complicó, qué es lo que realmente consideran que no funcionó, para que se pueda empujar la urna electrónica, y qué proponen. Siempre que se establecen agendas y compromisos de parte de la sociedad como ustedes y las instituciones las recibimos, se enriquece la democracia en el país. Entonces yo les propongo, como integrante de este consejo, y a mis compañeros que lo seguirán siendo también, que establezcan una agenda con Fuerza Joven para que puedan tener puntos muy claros y reuniones de este tipo en donde puedan ir abonando a estos objetivos. Esa sería mi propuesta, y reiterarles nuevamente mi agradecimiento por escucharnos, y reiterarles que estoy a sus órdenes para cualquier cosa que se requiera en cuanto a información o apoyo en este proceso electoral. Muchas gracias. Bueno, pues de mi parte, agradecerles a todas y a todos que nos hayan brindado también un espacio de su tiempo para poder platicar sobre estos temas que seguramente en un futuro saldrán más inquietudes. Este primer acercamiento es el punto de partida para, como bien ya lo han dicho las consejeras, tener mayor interacción, mayor difusión de estos ejercicios, y en un futuro poder materializar todo aquello que les interesa. Esperamos, y como los platicamos cuando hicimos el enlace en California, en algún momento de aquí a 3 años poder visitarlos para expresarles y explicarles cómo funciona la democracia, cómo se organizan las elecciones aquí en México, y que tengan ustedes mayor seguridad y mayor certeza de lo que se va a llevar a cabo el 1 de julio. Por ahí, quienes ya recibieron su sobre postal, también a través de Fuerza Joven se les compartió un link en donde se explican de manera puntual por qué en la boleta electoral de la gubernatura aparecen en más de una ocasión una candidata y un candidato, ¿verdad? Explicamos en ese video cómo se puede votar y cuáles son las formas que se tienen para hacerlo. Esperamos que también sea de su interés esta herramienta que se les ha proporcionado, y les repito, trabajar juntos, ¿verdad?, con Fuerza Joven, Fuerza Migrante, el Instituto Electoral del Estado, para generar esos lazos de comunicación, de interacción, y esas propuestas que puedan ser presentadas a nuestros representantes populares. Decirles que después del 1 de julio, pues la tarea no se acaba, seguiremos trabajando en estos ejercicios, pero también ustedes, a través de las redes sociales, podrán cuestionar a los representantes populares, al propio presidente de la República, a los diputados, a los senadores. Por ahí escuché que Orlando es de Tijuana, ¿verdad? También los legisladores en Tijuana pues deben de tener esa disposición y generar estas acciones para atender todas las inquietudes que están de ese lado y de acá. Entonces las tareas y las actividades continuarán, y el compromiso que nosotros tenemos es apoyarlos para llevar a buen puerto estas inquietudes. Muchas gracias.
Bueno, pues ya por último nada más agradecer también a Juan José Corrales porque ha sido un importante impulsor para que esto se lleve a cabo, para que el convenio sea una realidad y sobre todo para que tengamos esta comunicación. Entonces, gracias a todos y a todas ustedes por su tiempo pues estamos, no sé si ustedes quieren decirnos algunas palabras ya para cerrar esta comunicación. Bueno, Muchísimas gracias por todos estos datos que nos dieron. Eso es una gran ayuda a nosotros, para todos los nuestra comunidad. Y yo creo que sí, como hemos comentado a lo largo de este encuentro, la comunicación y la información es algo que falta mucho por este lado. Entonces, sí buscar los caminos en donde podamos llegar a información a toda la gente, a toda la comunidad. Entonces, nuevamente les agradecemos que se hayan tomado tiempo de poder platicar con nosotros y pues por toda la información. Gracias. Esperemos que también este sea el primer encuentro de muchos, ya que, como lo dijimos anteriormente, de este lado de la frontera también existe bastante interés en participar en las elecciones de México. Pues gracias y buenas noches a todas y a todos. Muchas gracias. Muchas gracias.